virus del pesimismo. El virus del pesimismo. Cuídate del virus pesimista porque donde está, te aseguro que te contagia. ¿Qué le pasa al pesimista? El pesimista tiene un enfoque desacertado de cómo enfrentar la vida. Y aunque te diga que ve la realidad tal como es, en verdad, ve la realidad teñida de negativismo e incredulidad. Esta incredulidad, este negativismo, lo conduce a quejarse de todo, desconfiar de otros, tener lástima de sí mismo, sospechar que hay malas intenciones detrás de cada cosa. El pesimista vive una vida de derrota, vive una vida fatalista. Para él todo lo que va a venir está mal. Vive en ese estado, vive con esta inquietud pesimista. Día y noche, permanentemente, toda su vida está teñida de pesimismo. El pesimista vive derrotado, es víctima del fatalismo. Dice, lo bueno dura poco, hay mala racha. El pesimista cree las mentiras que el diablo disemina antes de creer la verdad de la palabra de Dios. El pesimista lleva pesimismo a donde va. Y lo peor de todo es que contagia a los demás. Porque para el pesimista toda situación es irremediable. Por eso te digo, cuídate del virus pesimista, porque a donde está ese virus te contagia y te destruye. Es interesante notar que ante las situaciones difíciles de esta vida, el Salmo 27 es un salmo precioso del rey David, en el cual él nos expresa cómo enfrentar la vida, cómo ver las situaciones. Y dice el rey David, pastor y rey de Israel, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su tiempo. Porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Vos sabés que a veces la gente tiene actitudes pesimistas por el hecho de estar descansando mal o de estar durmiendo mal. Y esto está acompañado de un agotamiento intelectual, de un agotamiento emocional. Por eso es sumamente importante descansar bien, dormir bien, porque el sueño es reparador. Pero más allá de esto, aún descansando bien, hay gente que tiene una actitud pesimista o vive con una actitud pesimista. Siempre ve el vaso medio vacío. Conocerá gente que es así. Quizás mientras yo te estoy hablando, vos ya te estás acordando de alguien que tiene esta actitud. En esencia, el pesimismo obedece a dos razones. Por un lado, ver la vida con un espíritu egocéntrico, y por otro lado, creer las mentiras diabólicas. El egocentrismo se vence negándonos a nosotros mismos, poniendo a Cristo en el centro de nuestra vida. En Marcos 8:3 Jesús llama a la multitud y le dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz
y me siga. Las mentiras de Satanás debemos desecharlas de nuestra vida. Las mentiras de Satanás no tenemos ni que escucharlas. Creamos la verdad de la palabra de Dios con respecto a nosotros mismos. Tenemos que lograr que nuestros pensamientos, nuestra forma de ver la vida, esté alineado con lo que dice la palabra de Dios y no con lo que sentimos, no con las emociones, porque ellas nos engañan y nos traicionan. ¿Se puede triunfar frente al pesimismo reinante? Claro que se puede triunfar, seguro que se puede triunfar. Los problemas tienen solución cuando nos decidamos a enfrentar y hacer nuestra parte. Ninguna solución aparece por casualidad o de casualidad. Entonces, en lugar de preguntarnos, ¿y ahora qué va a pasar?, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que yo puedo hacer ante esta situación? Quienes preguntan, ¿y ahora qué va a pasar?, no tienen quizás la mínima idea de que ellos pueden, en cierto sentido, transformar la realidad. La realidad no es algo que no se pueda modificar. Las cosas pueden cambiar. ¿Sabes una cosa? Dios tiene poder para cambiar las cosas. Dios tiene poder para cambiar ese hijo, esa hija, ese esposo, esa esposa, ese familiar, ese jefe. Dios tiene poder para cambiar a las personas. Dios tiene poder para cambiar las situaciones. Dios es un Dios poderoso, todopoderoso. Él tiene poder. Toda situación puede ser modificada, puede ser cambiada, puede ser encauzada, puede ser transformada por un Dios que hace milagros. Ninguna situación es estática ni irremediable a menos que Dios lo determine así. Entonces tenés que tener fe, tenemos que tener fe y creerle a Dios. La respuesta cristiana al pesimismo no es el optimismo. La respuesta cristiana al pesimismo es creer en Dios, porque fe es realismo desde el punto de vista de Dios. Tiene que ver con las cosas como son en verdad y no como lo que aparentan ser. La victoria que vence al mundo es nuestra fe. Tu fe y mi fe en un Dios poderoso. El pesimista ve las cosas mal. Siempre, como dije antes, ve el vaso medio vacío. Te dice, esto no tiene solución, esto no va a cambiar más, esto va a ir de mal en peor. Pero nosotros que creemos en Dios decimos, para Él, para Dios, no hay nada imposible. El pesimista te dice, mi vida va a ir de mal en peor. Pero nosotros que creemos en Dios, citamos Filipenses 1:6, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El pesimista dice, yo no puedo sobrellevar esta carga, es demasiado para mí. Hace poco una hermana me dijo, esto ya es mucho, yo no sé cómo voy a continuar, no sé cómo voy a seguir. El que cree en Cristo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh hermanos, declaremos con fe, creamos con fe, que a los que aman a Dios todo ayuda para bien. Veamos la realidad desde el punto de vista divino, no bajo la óptica del pesimismo. Declaremos, creo que Jesús tiene poder para salvarme del pecado. El pecado es en esencia egoísmo, egocentrismo. Para ser salvado del pesimismo tenemos que ser salvados del egocentrismo, ser liberados de nosotros mismos. Creo que Jesús reina. Él es soberano sobre todo. Vos sabés, Él tiene control de todo. Nada escapa de su control. Creamos que Dios nos ama, que Dios ama a todos los hombres. Creamos que a los que aman a Dios todo ayuda para bien. Creamos que Cristo resucitó, venció el pecado, venció la muerte, venció a Satanás. Creamos que Dios tiene un plan y un propósito para nuestra vida. Creamos que Él interviene activamente en todas las cosas, en bien de tu vida y en bien de mi vida. No tenemos que arrepentir del pesimismo, renunciar al egocentrismo, confesar el pesimismo como pecado. Pongamos nuestra vida bajo el señorío de Cristo. Confiemos que el Señor está gobernando sobre toda situación. Disciplinemos nuestra mente. Transformemos nuestra mente por la palabra. Alineemos nuestra mente y nuestros pensamientos con lo que dice la palabra de Dios.
Resistamos con firmeza todo espíritu de angustia, todo espíritu de pesimismo, todo espíritu de incredulidad que quiera venir contra nosotros. Creamos que Dios está gobernando, demos gracias por todo y proclamemos la verdad con gozo, con paz, con esperanza, porque Dios viene con bendición. Dios es bueno, Dios es amoroso. Aleluya. Te bendigo en el nombre del Señor. Profetizo bien sobre tu vida. Profetizo bien sobre tu futuro. Proclama, declara la palabra de Dios. Quebrá todo espíritu de pesimismo y de incredulidad con fe. Declará por la fe que a los que aman a Dios todo ayuda para bien. Y lo que viene es un tiempo de gloria y de bendición para tu vida, para tu familia, para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos, para tus familiares, para tus seres queridos. Dios te bendiga. Por favor, déjame tus comentarios. Quiero leerlos, enriquecerme con ellos. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.